Video examen número 2. Farmacoterapia en odontología. La presentación del fármaco es la forma final en la que éste está listo para su administración. Este depende de varias características del fármaco. Está a costa del principio activo destinado a ejercer una acción farmacológica, inmunológica o metabólica con el fin de restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas o establecer un diagnóstico, y el vehículo, que son sustancias inertes que se aplican para poder administrar el fármaco de manera deseada o que tenga algún propósito fuera de los anteriormente expuestos en los principios activos. Estos se clasifican en tres. El primero del que hablaremos son los sólidos, donde incluimos todos los enlistados en la diapositiva. Se refieren a aquellas formas farmacéuticas en las que uno o más principios activos sólidos están dispersos en una mezcla de sólidos, conocida como excipiente. Ahora mencionaré algunos de ellos. Cápsulas. En la mayoría de los casos, la base del receptáculo suele ser de gelatina, aunque a veces varía. El contenido puede ser de consistencia sólida, líquida o pastosa. Está cubierta, tiene la finalidad de protección, facilita su dilución y la composición puede variar. Las grajeas son comprimidos recubiertos con una capa que protege el medicamento y que facilita su paso por la garganta. Se caracterizan por sus bordes redondos y su aspecto abrillantado. Este recubrimiento también puede ser para disfrazar el sabor amargo del fármaco durante su administración. Los comprimidos son formas farmacéuticas sólidas de dosificación unitaria obtenidas por comprensión mecánica de granulados o mezclas pulvurentas de uno o varios principios activos. Los semisólidos se caracterizan por ser más viscosos que el agua y tener una consistencia semisólida. Están destinados a ser aplicados sobre la piel o ciertas mucosas para ejercer una acción local o permitir que penetren los medicamentos que contienen. Las cremas son formas farmacéuticas constituidas por dos fases, una lipofílica y otra acuosa. Tienen consistencia blanda y flujo newtoniano. Una diferencia entre la crema y la pomada es que la pomada fluye con dificultad y las cremas fluyen fácilmente. Los ungüentos se realizan con excipientes grasos hidrofóbicos, como la vaselina y la parafina. Son los que poseen una capacidad más oclusiva, ya que forman una capa impermeable sobre la piel que dificulta la evaporación del agua. Por esta capacidad para retener el agua inerte y el sudor, suavizan e hidratan la piel, no absorben exudados acuosos. Los geles son sustancias semisólidas que se forman al tratar de líquidos con gelificantes. A la temperatura de la piel disminuye su viscosidad, útil en zonas pilosas, y pierde rápido el agua, evento evanescente. No contienen lípidos, por lo que están recomendados en pieles grasas. Los supositorios son diseñados para su administración por vía rectal, introduciéndolos en el cuerpo por el ano. Una vez introducido en el recto, el supositorio se disuelve poco a poco, liberando el medicamento y permitiendo así su absorción y su paso a la sangre. Los óvulos vaginales, como los supositorios, son medicamentos que contienen en una base de aceite vegetal sólida
con forma ovalada que se ha de introducir en la vagina para que la sustancia activa se libere en su interior para tratar la dolencia o lesión existente. La tercera clasificación son los líquidos, en donde se incluyen los enlistados en la diapositiva y mencionaré algunos de ellos de la misma forma. El jarabe es una preparación acuosa de uso oral caracterizada por un sabor dulce y consistencia viscosa. Puede contener sacarosa en una concentración de al menos 45%. Un colirio es una forma farmacéutica que consiste en disoluciones o suspensiones estériles de una o varias sustancias químicas en un vehículo acuoso u oleoso, destinadas a su aplicación en el ojo. Las emulsiones son un sistema constituido por dos fases líquidas inmiscibles, una de las cuales se dispersa a través de la otra en forma de gotas muy pequeñas, como se muestra en la imagen de la derecha. Ahora hablaremos de las vías de administración. La vía de administración es la ruta de entrada por el cual se introduce el fármaco al organismo para producir sus efectos, o sitio donde se coloca un compuesto farmacológico, el cual ejercerá una acción local o sistémica, también denominada general. El término parenteral hace referencia a la vía de administración de los fármacos. Esto es, atravesando una o más capas de la piel o de las membranas mucosas mediante una inyección. Las vías enterales para la administración del fármaco son aquellas que utilizan el aparato digestivo. La vida media es el tiempo en el que la concentración máxima obtenida con la dosis administrada del fármaco se ha de reducido a la mitad. Este parámetro es útil para determinar los intervalos de dosificación del medicamento. Esta varía por la vía de administración, ya que cada una de estas curvas se comporta diferente, como podemos ver en la imagen, señalada la vida media aproximada con un círculo rosa. El periodo de latencia es el tiempo que transcurre desde el momento de la administración hasta que se inicie el efecto del fármaco, es decir, hasta que se alcance la CME, o sea, la concentración mínima efectiva. Como se diferencia entre las vías, por ejemplo, es que en la oral sí existiría, mientras que en la intravenosa no, ya que desde su administración la concentración es la máxima, como se observa en la gráfica. La concentración máxima es la mayor concentración de un medicamento en la sangre, el líquido cefalorraquídeo o el órgano afectado, después de su administración en una dosis. Esto puede ser sistémico o local y su aparición y efecto depende de la vía de administración como se muestra en la gráfica de la derecha, marcada también con un círculo rosa. El efecto antihorario es cuando la misma concentración produce diferentes efectos en distintos tiempos, como se puede observar en la gráfica, el efecto analgésico versus concentración. Efecto con retraso en la concentración. Esto se debe al efecto que se da en un comportamiento periférico. Esto se aprecia en la diferencia de la gráfica de concentración y efecto. Dado que existe dosis-efecto, debe existir una dosis o nivel de exposición por debajo del cual no se observan los efectos nocivos o perjudiciales de una sustancia en una población. A esa dosis se le conoce como dosis umbral.
La dosis de mantenimiento es aquella que permite mantener los niveles terapéuticos en un fármaco, respondiendo la cantidad de fármaco eliminada en un intervalo de tiempo, o sea, reemplazar el fármaco eliminado con una nueva dosis para mantener la concentración dentro de la ventana terapéutica. La dosis máxima tolerada se determina en ensayos clínicos por medio de pruebas en las que se aumenta la dosis para diferentes grupos de personas hasta que se encuentra la dosis más alta con efectos secundarios aceptables. La dosis efectiva 50 es la dosis que produce los efectos deseados o terapéuticos en el 50% de los pacientes. La dosis tóxica 50 del fármaco es con la cual el 50% de los sujetos presenta efectos tóxicos. Y la dosis letal es lo mismo, pero con un efecto mortal para el 50%. La farmacovigilancia se encarga del monitoreo de la seguridad de los medicamentos desde su desarrollo durante todo un ciclo de vida. Realiza actividades para la detección, valoración, comprensión y prevención de los eventos adversos que pudieran presentarse con el uso de los medicamentos. COFEPRIS son las siglas Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Su objetivo es el de proteger a la población contra riesgos a salud provocados por el uso y consumo de bienes y servicios, insumos para la salud, así como por su exposición a factores ambientales laborales, la ocurrencia de emergencias sanitarias y la presentación de servicios de salud mediante la regulación, control, prevención de riesgos sanitarios. Evento adverso se define como un problema médico inesperado que sucede durante el tratamiento de un medicamento u otra terapia. Los eventos adversos son leves, moderados o graves, y es posible que tengan otras causas diferentes al medicamento o la terapia que se administran. Una reacción adversa a un medicamento es toda aquella reacción o respuesta nociva, no deseada y no intencionada, que se produce tras la administración de un fármaco a la dosis utilizada habitualmente en especie humana para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad, las derivadas de la dependencia, abuso y uso incorrecto de los medicamentos. La falta de efectividad se considera una reacción adversa de los fármacos. La falta de efectividad inesperada de un fármaco es un evento que deberá considerarse en la evaluación de la farmacovigilancia. Para hacer el reporte de una alerta sanitaria, en el buscador buscamos y abrimos la página oficial de Cofepris. Después, en la esquina derecha, damos clic en la lupa, donde posteriormente buscaremos alerta sanitaria. En la sección de la derecha, donde dice trámite, y abrimos la liga que dice denuncia sanitaria ante la Cofepris, trámite Gov. Después damos clic en trámite en línea. Nos abrirá una página del Gobierno de México, donde podremos llenar los formularios para levantar la alerta. La clasificación de reacciones adversas por una frecuencia es la siguiente. Reacciones tipo A, que son las frecuentes, son efectos predecibles en base a las propiedades del fármaco de un medicamento administrado en la dosis habitual. La 2, reacciones tipo B, raras, son efectos impredecibles en base a las propiedades farmacológicas de un medicamento administrado en dosis habituales. Reacciones tipo C, crónicas, son las asociadas a tratamientos prolongados. Ejemplo, necrosis papilar e insuficiencia renal por el uso prolongado de analgésicos. Y reacción tipo D, retrasadas, que se refiere a los efectos adversos retardados como la carcinogénesis o la teratogénesis.
Sinergia en medicina describe la interacción de dos medicamentos cuando su efecto combinado son mayores a la suma de los efectos que se conservan cuando se administra cada medicamento por separado. Potenciación es el resultado de aumentar la potencia o eficacia de un medicamento u otro tratamiento con el uso de otros. Antagonismo en el campo de la medicina es una sustancia que frena la acción o efecto de otra sustancia, por ejemplo, un medicamento que bloquea el efecto estimulante del estrógeno sobre una célula tumoral. Se le llama antagonista del receptor de estrógeno. La frecuencia de interacciones farmacológicas depende de muchas cosas. Al ser polifarmacia, o sea, uso de más de tres medicamentos al mismo tiempo, la probabilidad de una interacción farmacológica aumenta considerablemente, pero si llegamos al uso de 10 medicamentos al mismo tiempo, la posibilidad de interacción es del 100%, además de depender de características de los medicamentos, como por ejemplo, qué tan estrecha es la ventana terapéutica del mismo o su tasa de unión a proteínas plasmáticas. Polifarmacia se refiere al uso simultáneo de más de tres medicamentos. Esto es común en pacientes mayores y aumenta la probabilidad de interacción entre fármacos. Un ejemplo de los cambios metabólicos de fármacos en personas de la tercera edad es que, con el envejecimiento, se producen cambios en todos los ámbitos. Algunos cambios tienen mayor relevancia clínica. El metabolismo y la excreción de muchos fármacos disminuye, por lo que se requiere una disminución en la dosis de algunos medicamentos. Puede desarrollarse toxicidad en forma lenta, porque las concentraciones de los fármacos consumidos en forma crónica tienden a elevarse en el transcurso de 5 a 6 vidas medias, hasta alcanzar el de estado estable. Un ejemplo de los cambios metabólicos en fármacos en bebés sería que los recién nacidos y lactantes pequeños, la absorción de transdérmicos puede ser mayor porque el estrato córneo es delgado y consciente superficie corporal peso es mucho mayor que en niños mayores y adultos. Las alteraciones cutáneas aumentan la absorción en niños de cualquier edad. La clasificación de riesgo del uso de fármacos en el embarazo se divide en 5 niveles clasificados por letras, de menor a mayor, siendo el A sin riesgo, el B donde los estudios en animales no mostraron riesgo, pero no se tienen datos en humanos, el C toxicidad demostrada en animales, el D es que datos en mujeres demuestran riesgos tóxicos y el E es que riesgo supera beneficio. LADME es la abreviatura para liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Es el modelo que explica el proceso que le hace un fármaco desde el momento de ingerirlo. Liberación. Lo primero que tiene que ocurrir es que se libere la forma farmacéutica y se disuelve en el medio. Por tanto, dependiendo del grado de integración del principio activo en la fórmula oral, tendrá más o menos en liberarse. Absorción. Una vez disuelto, avanza por el organismo. Aunque la absorción se puede producir en cualquier zona, el intestino delgado es el tramo del tracto gastrointestinal y especializado en ello, debido a sus características fisiológicas que le confieren mayor superficie activa de absorción. Distribución. Tras su acceso al torrente sanguíneo, este debe viajar hasta el lugar de acción, es decir, hasta el sitio donde se encuentra la patología que debe curar. Parte del fármaco realiza este viaje solo y otra parte acompañada de proteínas transportadoras. Metabolismo. Desde el momento en que ingerimos el medicamento, nuestros órganos encargados de protegernos frente a sustancias extrañas se ponen en acción. Necesitamos inactivar los tóxicos cuando ya no hagan falta. Este proceso se produce principalmente en el hígado y consiste en convertir o transformar químicamente los fármacos en compuestos más fáciles de eliminar. Excreción. Los fármacos son expulsados de nuestro organismo mediante el proceso de excreción. Estos se pueden eliminar tras metabolizarlos o inalterados.
Las vías de salida son diversas, siendo la más importante las vías urinarias y biliar. Los fármacos tienen tipos de absorción y eliminación dependiendo de la interpretación de los datos sobre las variaciones en cambios de concentraciones o cantidades de fármacos y sus metabolitos en sangre, plasma, orina, otros tejidos y fluidos corporales. Cinética de orden cero se refiere a la velocidad que es independiente de la cantidad de fármaco que sufre el proceso cinético, y de orden uno es la velocidad es directamente proporcional a la cantidad del fármaco que sufre en el proceso. El efecto de primer paso es el metabolismo previo que le sucede al fármaco antes de ser transportado por todo el organismo. Por tanto, es lógico pensar que si el hígado inactiva parte del fármaco, hay un porcentaje de fármaco que no va a llegar a producir efectos cuando pase a circulación o sistema. En el proceso del metabolismo existen fenómenos como la oxidación, que es la pérdida de electrones por un átomo molécula. Por lo tanto, la molécula provee en electrones es más difícil de oxidar que una molécula rica en electrones. Una de las principales enzimas en el hígado encargadas de metabolizar moléculas por oxidación son la familia de los citocromos P450 y enzimas CYP. Estas enzimas funcionan oxidando moléculas pequeñas, incluyendo fármacos y toxinas ambientales. Reducción es la ganancia de electrones o disminución en el estado de oxidación por una molécula, átomo o ion. Otro fenómeno es la hidrólisis. Es una reacción química entre una molécula de agua y el fármaco, en el cual la molécula de agua es dividida y sus átomos pasan a formar parte de otra especie química. En muchos casos el metabolismo de los fármacos comprende dos fases. En la reacción de fase 1 se forma, modifica o elimina oxidación, reducción o hidrólisis. Las reacciones de fase 2 consisten en la conjugación con sustancias endógenas. Los metabolitos que se forman en las reacciones son más polares y por lo tanto más fáciles de excretar por la vía renal, en la orina, o hepática, en la bilis, que lo que hacen en las reacciones de etapa 1. Algunos fármacos solo experimentan reacciones de fase 1 o de fase 2, por lo tanto la numeración de las fases es una clasificación funcional, no secuencial. Glutatión es una molécula formada por tres aminoácidos: ácido glutámico, cisteína y glicina. Es el principal antioxidante con presencia en todas las células y ayuda a proteger de radicales libres y los tóxicos celulares en general. El paracetamol se caracteriza por tener dos vías metabólicas. Tiene una dosis terapéutica de 10 a 15 miligramos por kilogramo cada 6, 4 a 6 horas. La dosis máxima es de 90 miligramos por kilogramo por día en pediatría y 4 gramos el día en adultos. La dosis requerida para producir toxicidad varía en función de la actividad del citocromo P450, variable entre cada persona, cantidad de glutatión y capacidad de regeneración. La toxicidad crónica se presenta si se ingieren más de 4 gramos de paracetamol al día luego de 2 a 8 días.
Efecto tiempo-dosis se refiere a que cada medicamento puede tener varios efectos dependiendo de estos factores, dosis y tiempo, como lo es la aspirina, que dentro de sus efectos pueden ser antipiréticos, antiplaquetario y antiinflamatorio. El volumen aparente de distribución es el volumen teórico del líquido en el que habrá que disolver la cantidad total del fármaco administrado para que su concentración fuese igual en la del plasma. El volumen de distribución no guarda correspondencia alguna con el volumen real del cuerpo o sus compartimientos líquidos, sino que es una relación con la distribución del fármaco en el organismo. Cuando un fármaco se une mucho a los tejidos, solo queda circulando una pequeña parte de la dosis, por lo que la concentración plasmática será baja y el volumen de distribución grande. Los fármacos que permanecen en el torrente circulatorio tienden a presentar volúmenes de distribución pequeños. De manera teórica, se establecen tres modelos generales de distribución de los fármacos. El modelo monocompartimental, en el cual el fármaco se distribuye en forma rápida y uniforme por todo el organismo como si estuviera formando un único compartimiento. El modelo bicompartimental, en el que los fármacos se administran por vía intravenosa, difunden con rapidez el compartimiento central y con más lentitud compartimientos periféricos. Y el modelo tricompartimental, en el cual los fármacos se unen a determinados tejidos y son liberados lentamente. Los cinco compartimientos principales son los que se muestran en la tabla y cada uno tiene un porcentaje diferente de masa corporal. Eh, Estos son el plasma sanguíneo, líquido intersticial, tejido adiposo, tejido intracelular y fluido transcelular. La porción no ionizada de las drogas es usualmente liposoluble y por lo tanto puede atravesar la membrana por difusión pasiva. La fracción ionizada, por su escasa solubilidad en lípidos, no puede atravesar las membranas celulares o las hace escasamente. La distribución de la fracción ionizada de una droga que no puede atravesar las membranas y la fracción no ionizada que sí traspasa las membranas por difusión pasiva está determinado por el pKa de la droga, que es el grado de ionización de la misma de un pH determinado, por el gradiente de pH de acuerdo con la ecuación de Henderson y Gestalt. Justo por lo que expliqué en la diapositiva anterior podemos entender la importancia del pKa en el paracetamol y la aspirina. Como podemos ver, la aspirina tiene un pKa de 3.3. Esto lo hace hidrofóbico, haciéndolo capaz de que cruce las capas del estómago, llegando a la sangre, mientras que el paracetamol cruza el intestino ya que es hidrofóbico y su pKa es soluble. La albumina es una proteína producida por el hígado. La albumina ayuda a mantener el líquido dentro del torrente sanguíneo sin que se filtre a otros tejidos. También transporta varias sustancias por el cuerpo, por ejemplo, hormonas, vitaminas y enzimas. Los niveles de albumina bajos podrán indicar un problema en el hígado o los riñones. Aclaramiento del fármaco es el volumen de sangre que es depurada de un fármaco por unidad de tiempo. Sus unidades son las que aparecen en la parte izquierda. Expresión matemática, la parte derecha. Es la constante de la proporcionalidad para la eliminación de una sustancia en la sangre por la cinética de primer orden. Los riñones filtran sustancia no deseada de la sangre y producen la orina para excretarla.
Hay tres pasos principales en la formación de la orina: filtración, reabsorción y secreción. Estos procesos garantizan que solo los residuos y el exceso del agua sea eliminada del cuerpo. El glomérulo filtra el agua y otras sustancias del torrente sanguíneo. Sería el paso 1. Cada riñón contiene más de 1 millón de estructuras diminutas llamadas nefronas. Cada nefrona tiene un glomérulo, el sitio de filtración de la sangre. Es una red de capilares rodeada por una estructura en forma de copa. La cápsula glomerular, a medida que la sangre fluye por la presión arterial, empuja el agua y los solutos de los capilares hacia la cápsula a través de una membrana de filtración. Esta filtración glomerular comienza el proceso de la formación de orina. El paso 2 sería: la membrana de filtración contiene las células sanguíneas y proteínas grandes en el torrente sanguíneo. En el interior del glomérulo, la presión arterial empuja el líquido de los capilares hacia la cápsula glomerular a través de una capa especializada de células. Esta capa, membrana de filtración, permite el paso del agua y solutos pequeños, pero no permite el paso de las células sanguíneas y proteínas grandes. Estos componentes permanecen en el torrente sanguíneo. El filtrado, el líquido que pasa por la membrana, fluye de la cápsula glomerular e ingresa a la nefrona. La reabsorción moviliza los nutrientes y el agua de nuevo hacia el torrente sanguíneo. Ese sería el paso número 3. El glomérulo filtra el agua y solutos pequeños al torrente sanguíneo. El filtrado que se obtiene contiene residuos, pero también otras sustancias que el cuerpo necesita: iones esenciales, glucosa, aminoácidos y proteínas más pequeñas. Cuando el filtrado sale del glomérulo, fluye por un conducto en la nefrona llamado túbulo renal. A medida que se desplazan las sustancias necesarias y parte del agua se reabsorbe por la pared del túbulo y los capilares adyacentes. Esta reabsorción de nutrientes vitales filtrado en el sanguíneo paso de la formación de orina. Los iones residuales y los iones de hidrógeno secretados en la sangre completan la formación de orina. El filtrado absorbido en el glomérulo fluye por el túbulo renal, donde los nutrientes y el agua se reabsorben por los capilares. Al mismo tiempo, iones residuales y iones de hidrógeno pasan por los capilares del túbulo renal. Ese proceso se llama secreción. Los iones secretados se combinan con el resto del filtrado y se transforman en orina. La orina sale del túbulo de la nefrona a un conducto colector. La orina sale de los riñones por la pelvis renal, pasa a los uréteres y luego a la vejiga. Las nefronas de los riñones procesan la sangre y producen orina mediante un proceso de filtrado, reabsorción y secreción, como ya se mencionó. La orina se compone aproximadamente 95% de agua y 5% de residuos. Los residuos nitrogenados excretados en la orina incluyen la urea, creatinina, amoníaco y ácido úrico. También se excretan iones de sodio, potasio, hidrógeno y calcio. Y ya la fase final, que sería la expulsión de esta orina por la vejiga. La creatinina es un producto de desecho generado por los músculos como parte de la actividad diaria. Normalmente los riñones filtran la creatinina en la sangre y la expulsan del cuerpo por la orina. Cuando hay un problema con los riñones, la creatinina se puede acumular en la sangre y sale menos por la orina. Los niveles anormales de creatinina en sangre o en la orina pueden ser signo de enfermedad renal. La nefropatía es un trastorno renal en el cual los anticuerpos llamados IgA se acumulan en el tejido del riñón. Nefropatía se refiere a un daño, enfermedad u otras anomalías del riñón. Existen niveles de la misma, como se muestra en la siguiente tabla. La albuminuria es un signo de enfermedad renal y significa que el paciente tiene exceso de albumina en la orina. La albumina es una proteína que se encuentra en la sangre. Un riñón sano no permite que la albumina pase de la sangre a la orina, mientras que un riñón dañado sí deja pasar algo de albumina a la orina. Entre menos albumina haya en la orina, mejor. Algunas veces la albumina se conoce también como proteurina. La glucoseuria renal es la excreción de la glucosa en la orina en presencia de concentraciones normales de glucosa en el plasma.
Puede ser hereditaria. Esta forma heredada involucra una reducción en el transporte máximo de glucosa y el posterior escape de esta molécula en la orina. El trastorno heredado suele transmitirse como un rasgo recesivo incompleto. Es asintomática y no suele tener consecuencias graves. Sin embargo, si hay un defecto generalizado asociado a la función tubular proximal, los signos y síntomas pueden incluir raquitismo hipofosfático, depresión del volumen, baja estatura y cambios oculares en cataratas o glaucoma. Anillos de Kaiser, y con estos hallazgos deben buscar otros efectos del transporte además de la glucosuria. El Código de Ética de Nürnberg recoge una serie de principios que rigen la experimentación con seres humanos, que resultó en las deliberaciones de los juicios del mismo, a finales de la Segunda Guerra Mundial. Específicamente, el Código responde a las deliberaciones y argumentos por las que fueron enjuiciados la jerarquía nazi y algunos médicos por el tratamiento inhumano que le dieron a los prisioneros en los campos de concentración, como por ejemplo los experimentos del médico Dr. Joseph Mengele. La Asociación Médica Mundial ha promulgado la Declaración de Helsinki como una propuesta de principios éticos para la investigación médica en seres humanos, incluida la investigación del material humano y la información identificables, y entre sus principales generalidades de esta está la Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial. Vincula al médico con la fórmula velar solícitamente y ante todo por la salud de mi paciente, y el Código Internacional de Ética Médica afirma que el médico debe considerar lo mejor para el paciente cuando presente atención médica. Para inducir una nueva sustancia al mercado con fines terapéuticos se debe de realizar este procedimiento para demostrar su efectividad. Este proceso es un proceso largo de 10 a 15 años con un costo alto, aproximadamente de 30 millones de dólares por fármaco, pero la mayoría se dirige a publicidad y este proceso se divide en fases. Primero está la fase preclínica o básica. Sus características incluyen el estudio de la toxicología, identificación del receptor, ensayos en tejidos o células. Después está la fase clínica, que se subdivide en 4 fases con diferentes objetivos cada una. La primera es la de seguridad y la guía para la administración, además del control de la dosis. La segunda evalúa la eficacia y seguridad. La tercera también en su uso habitual y a comparación de productos ya disponibles en el mercado. Y para terminar está la cuarta, que es la comercialización y el seguimiento. El experimento de Tuskegee fue un estudio clínico llevado a cabo entre 1932 y 1972 en la ciudad estadounidense de este nombre, Alabama, por el Servicio Público de Salud Pública de Estados Unidos. Entonces, pacientes afroamericanos estadounidenses, en su mayoría analfabetas, fueron estudiados para observar la progresión natural de la sífilis y si ésta llegara hasta su muerte. Después se descubrió la penicilina y el efecto positivo que tenía esta sobre el mismo tratamiento. En vez de tratar a los sujetos con penicilina y concluir el estudio, decidieron no darles el fármaco y ocultar esta información sobre la penicilina para continuar estudiando cómo la enfermedad llevaba hasta la muerte. En 1955 hubo un error en los laboratorios Cotter en California, en el que el poliovirus vivo se colocó en las vacunas y se distribuyó. Según los CDC, Centros para el Control de Prevención de Enfermedades, más de 250 casos de poliomielitis se atribuyeron a estas vacunas. Este incidente contribuyó en gran medida a la formación de nuestro actual sistema de fabricación de vacunas. Debido a esta tragedia, el gobierno mejoró el proceso de fabricación y aumentó su supervisión.
En la década de 1950, la talidomina se prescribió como medicamento sedante para las mujeres embarazadas, provocando que un gran número de bebés tuvieran malformaciones graves. Hoy en día, más de 2.000 víctimas en todo el mundo siguen viviendo con las consecuencias de esta tragedia. Poco después del descubrimiento de estos efectos secundarios devastadores, el fármaco fue retirado del mercado. Más recientemente, sin embargo, esta ha regresado a su renacimiento, ya que se descubrió por casualidad que inhibe el crecimiento de ciertos tumores. El 31 de diciembre del 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, provincia Hubei de China, notifica un conglomerado de casos de neumonía en la ciudad. Posteriormente se determina que están causados por un nuevo coronavirus. 10 de enero del 2020, la OMS publica en línea un amplio conjunto de orientaciones y técnicas con recomendaciones para todos los países sobre el modo de detectar casos, realizar pruebas de laboratorio y gestionar los posibles casos. Las orientaciones se basan en los conocimientos sobre el virus que existen en el momento. El 12 de enero del 2020, China hace pública la secuencia genética del virus causante del COVID-19. 3 de febrero del 2020, la OMS publica el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta de la Comunidad Internacional para ayudar a los estados con sistemas de salud más frágiles a protegerse. El primer caso o índice de COVID-19 en México se detectó el 27 de febrero del 2020. 11 de marzo del 2020, profundamente preocupada por los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad y por su gravedad, y los niveles también alarmantes de inacción, la OMS determina en su evaluación que el COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. 18 de marzo del 2020, la OMS y sus asociados ponen en marcha el Estado Solidaridad, un ensayo clínico internacional que tiene por objetivo generar datos sólidos de todo el mundo para encontrar los tratamientos más eficaces contra el COVID-19. 23 de marzo inicia en México la transmisión local en México, la Jornada Nacional de la Sana Distancia. 1 de abril se declara fase de emergencia en México. El 24 de diciembre se inicia la primera fase de vacunación en la Ciudad de México. Con respecto a las vacunas, Rusia fue el primer país del mundo en registrar una vacuna contra el COVID-19. El artículo del que hablaré brevemente en este videoexamen es de la revista Nature y se llama ¿Cuándo son más útiles las mascarillas? Un análisis de cientos de casos de COVID-19 surge que las mascarillas faciales son más protectoras en circunstancias específicas, como la exposición a una persona con COVID-19, que dura más de 3 horas o que tiene lugar en interiores. Aunque las vacunas y los tratamientos médicos son fundamentales para controlar la pandemia, las intervenciones no farmacéuticas siguen siendo importantes medidas dentro de la salud pública, pero es difícil medir la efectividad de estas intervenciones en entornos del mundo real.